Me sanaste por tus llagas, me diste vida y la tengo en abundancia. Cambiaste mi tristeza en gozo, libre soy. Pagaste gran precio por mi vida, a pesar que no lo merecía. Y en vez de muerte me has dado vida, libre soy. Por tus llagas, me diste vida y la tengo en abundancia. Cambiaste mi tristeza en gozo, libre soy. Pagaste gran precio por mi vida, a pesar que no lo merecía. Y en vez de muerte me has dado vida, libre soy. El enemigo no triunfa. Y estamos cuestionándonos y estamos diciendo, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo debemos reaccionar? Tenemos que salir a hacer una gran marcha, reunirnos todos y decir estamos en contra del matrimonio igualitario. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que responder frente a este nuevo ataque del enemigo hacia la familia y hacia el cristianismo, hacia una forma no solamente de pensar, sino una forma de vivir, no de acuerdo a lo que nosotros creemos o como algunos dicen filosofías antiguas, sino a nuestro Creador, a nuestro Rey y Salvador, porque eso es lo que nosotros creemos, pensamos y de esa manera vivimos. De ahí nace una pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Y quién es el responsable de todo esto? ¿Será como dice la gente, 5 personas tomaron la decisión y por esas 5 personas todo el Ecuador está ahora abocado a esta situación? Llamen a consulta popular y cosas así por el estilo. Pero la verdad es que debemos comenzar a cuestionarnos quién es el verdadero responsable de que la familia esté nuevamente sufriendo un ataque así. Hoy por hoy nos vamos a encontrar con cosas que realmente tal vez nuestros padres no tuvieron que lidiar, nuestros abuelos tal vez menos, pero que es una realidad contemporánea y que no es que no ha existido anteriormente. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas a los corintios y a los romanos, nos muestra una declive exactamente igual a la que pasa hoy. La palabra de Dios dice que no hay nada nuevo bajo el cielo. El mismo ataque a la familia, el mismo ataque a la moral, a los principios, en ese tiempo ya se presentaban, y el apóstol Pablo da sus enseñanzas a los romanos y a los corintios, porque los romanos y corintios tenían un modo de vida cultural en el que la homosexualidad era parte de su cotidianidad e inclusive era para la clase alta y para los guerreros. Entonces aquel que era de clase alta o aquel que era un guerrero tenía un pequeño joven que le llevaba las armas, él era el escudero. Pero no solamente le llevaba las armas, sino que también era la persona con la cual satisfacía sus necesidades sexuales en todo tiempo cuando él lo requería. Y eso a él le daba, me refiero al general, al capitán, aquel que tenía un rango superior o aquel que tenía mucho dinero, le daba mayor hombría. Pensaba que al someter, por eso es sodomita, porque somete a alguien a ese impulso carnal. Entonces, al someterlo, él se sentía más hombre. Y entonces en ese medio de homosexualismo, donde en Roma había los famosos baños romanos, ¿no? Y con sus grandes acueductos que trajeron un impulso a la humanidad increíble en cuanto a tecnología para llevar el agua de un lugar a otro. También eran los lugares donde se hacían los grandes bacanales, las grandes orgías, en el cual los hombres entraban a estos baños desnudos, porque era principalmente para hombres, generalmente para hombres, mejor dicho, y en ese lugar practicaban todo acto de inmundicia. El apóstol Pablo está en medio de ese tiempo.
Y en medio de ese tiempo, yo no lo veo al apóstol Pablo saliendo a la plaza central con un cartelón y diciendo, salvemos la familia. Yo más bien veo a un hombre que habla de lo que él está viviendo y de lo que él cree, y eso lo habla a tiempo y fuera de tiempo. Lo enseña a tiempo y fuera de tiempo. Veo a otro hombre, que en algún momento conversaremos un poco más de Lot, el sobrino de Abraham, viviendo en medio de una población totalmente contaminada como nunca tal vez antes se había visto hasta nuestros tiempos. Me refiero a Sodoma y Gomorra. Y él vivía en medio de esta población, con su familia. Una población donde nosotros, si vemos los relatos bíblicos, dice que cuando los dos ángeles entraron para sacar a Lot de este lugar, dice que la gente lo seguía y se agolpó alrededor de la casa porque quería tener relaciones sexuales con estos dos hombres. Al punto que Lot ofrece a sus hijas vírgenes, dice, y ellos dicen, no queremos eso, queremos con ellos. Los hombres dicen, no quiero a una mujer virgen, quiero a esos hombres de ahí. Un homosexualismo desacerbado, como si hubiera algo que no fuera desacerbado dentro del homosexualismo. Pero ya eso sea una perversión total. Y en medio de eso vemos a una familia que permanece. Vemos a una familia que está honrando a Dios, que está respetando a Dios y que por eso Dios mismo decide salvarla y sacarla de ese lugar. Hoy también nosotros podemos decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? Y para saber por qué a veces hacemos lo que no queremos hacer, debemos diferenciar entre el pecado original, las maldiciones, las conductas aprendidas, nuestra carne, las fortalezas mentales y los demonios. Hoy una de las preguntas comunes es, ¿el homosexual nace o se hace? Otra de las grandes preguntas podría ser, ¿el lesbianismo, el transexualismo es algo con lo que ya, como dicen ellos, se ha nacido o es una conducta aprendida? Pero no solamente en eso, también podemos hacer la misma pregunta en una famosa cuestionamiento que siempre tenemos. ¿El líder se hace o nace? Y entonces cuando nos comenzamos a hacer este tipo de preguntas, tenemos que tener esa diferenciación, como les decía. Y cuando hablamos del pecado original, tenemos que entender que de Adán hemos heredado la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Por eso todos nacemos como pecadores. Las consecuencias del pecado original se solucionan recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el pecado original tiene ya una solución, y la solución está en Cristo. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú serás salvo. Esa es la promesa. Luego, con respecto a las maldiciones, estas son consecuencias de nuestros pecados. Tenemos que reconocer lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen, dice, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Lo que hoy estamos viviendo no es algo que pasó hace 3 días o hace 4 días. Es algo que ya ha venido dándose durante algunas décadas, inclusive algunos siglos, y esto es ya nada más la cosecha de algo que se ha venido dando. Tenemos que entender que también existen maldiciones generacionales. ¿Esto qué quiere decir? Aquello que pudimos heredar de nuestros padres por causa de sus pecados. Para romper las maldiciones generacionales debemos dejar de cometer los pecados que cometieron nuestros padres. Y uno dice, o sea, yo soy responsable de los pecados que cometieron mis padres. O sea, yo estoy pagando algo que tal vez mis padres pagaron.
Déjame decirte que no es esa la enseñanza que quiero transmitir. Yo quiero que tú puedas acompañarme si tienes la Biblia aquí, o si no la voy a poner al frente, todo lo que vamos a leer. Está en Ezequiel 18, 1, 20. Y el título, si tú tienes una Reina Valera, una Nueva Traducción Viviente o una Nueva Versión Internacional o alguna de esas, el título de la porción que vamos a leer dice: Justicia de un Dios justo. Y comienza en el versículo 1 de Ezequiel 18, dice: Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se fruncen por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que las cadenas o las maldiciones generacionales, como se han enseñado, no es nada más una transmisión gratuita hacia los hijos, porque eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: esta es mi regla, la persona que peque es la que morirá. Y en ese sentido continúa la enseñanza. El versículo 5 dice: supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinden culto. No cometen adulterio ni tienen relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. No le roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Entonces, cuando está dando esta enseñanza, está hablando de en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había perdido también su rumbo en el tiempo de Ezequiel. Y aquí él está hablando de quién es el que tiene que pagar las consecuencias del pecado. ¿De quién es el que tiene que sufrir las consecuencias de la maldición? Y la palabra de Dios está diciendo que en medio de esto, si hay un hombre que es correcto, que hace lo correcto, que se mantiene en santidad, que hace lo bueno delante de Dios, dice: ciertamente ese hombre vivirá. Ese hombre no recibirá la maldición, que aunque a todo el pueblo le cayera, ese hombre no la recibirá. Pero luego continúa diciendo el 10. Pero supongamos, y a mí me gusta mucho esta parte de Ezequiel porque el Señor mismo está enseñando y dice: a ver, supongamos los casos. Porque a veces uno se comienza a preguntar: ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Y estamos como el muñequito del inicio, rascándonos la cabeza: ¿y qué pasa si? Bueno, supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto. No un hijo que vive aún bajo su techo. No estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un adolescente, porque ese niño y ese adolescente todavía a los ojos de Dios no está en capacidad de tomar decisiones, sino que debe estar sujeto a sus padres, porque eso es lo que dice la palabra de Dios: hijos, obedecer a sus padres en todo. Pero cuando, como lo habíamos aprendido en el seminario de la familia, ese hijo sale de la cobertura de los padres, ese hijo ya es un hijo adulto y es responsable de sus acciones. Y dice: este mismo hombre que es bueno, tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes,
comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Mira que no está hablando, y porque me parece increíble que hoy la iglesia sale y se levanta y dice, es terrible lo que está pasando. ¿Y qué pasa con el resto de pecados? ¿Acaso hay una escala de pecados o algo por el estilo? Hoy se citan las escrituras y decimos, pero es que en Génesis dice varón y mujer. Sí, también la palabra de Dios dice, no robarás. La palabra de Dios también dice, honrarás a padre y madre. Dice, no traerás dioses ajenos delante de mí. No serás adúltero. ¿Y acaso esas cosas no han estado pasando? ¿Dónde está la iglesia con los carteles diciendo no hagas esto o aquello? Ahora, no me estoy poniendo a favor de este tipo de posiciones. Lo voy a dejar muy claro al finalizar esta enseñanza. Pero yo sí quiero que tengamos bien en claro estos preceptos para que podamos entender lo que realmente la iglesia tiene que hacer en medio de este tiempo de aflicción y de pérdida de valores. Pero ¿sabes qué? Ahí no termina la enseñanza. Hemos visto a un padre honesto y luego vemos que este padre honesto tiene un hijo que es un ladrón. Pero ¿y qué pasa? Dice, supongamos que este hijo pecador a su vez tiene un hijo, o sea, ya es el nieto. ¿Sí? Dice, a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide. Esta palabra es muy importante, decide, toma una decisión. No se acomoda a lo que, me tocó vivir, sino que él decide en su corazón no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio. No explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres. Presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona, dice, no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. Y termina esta porción bíblica diciendo en el versículo 19, ¿cómo? Se preguntan ustedes. ¿No pagará el Hijo por los pecados del Padre? No, porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros comenzamos a entender esto, nos preguntamos, ¿de dónde aparece lo que hoy estamos viviendo? Déjame decirte que esto no es algo nuevo. Esto comenzó hace mucho tiempo y como te lo expliqué al inicio, no es nada nuevo. En el tiempo de Pablo esto ya se vivía. Hoy por hoy, sin duda, esto es más extendido. Hoy estamos hablando de que esto está sobre la faz de la tierra. Esto ya no está nada más en Roma o en Corinto. Esto ya está en toda la humanidad. Y hoy es mucho más promulgado a través de las redes sociales. Y en las redes sociales se pone cualquier barbaridad y casi nadie es responsable de eso. A no ser que seas Julián Assange y te cojan preso.
Pero del resto, tú puedes poner cualquier bobera en internet, en las redes sociales, y la gente tiene que o hacerte loas o juzgarte y decirte que eres de lo peor. Eso no existía en el tiempo de Pablo, sí tenemos que reconocerlo. Pero lo otro ya existía. Durante un tiempo fue criminalizado. Y por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mataba a más de los judíos a los homosexuales. Ahora, ¿esa es la solución del problema? No lo sé, no lo creo. Cuido mucho mis palabras porque probablemente esto va a estar en el Facebook y no quiero que me tachen de homofóbico, porque la verdad es que no soy homofóbico. A mí me agradan mucho los hombres y amo a los hombres como Cristo me amó a mí. No en un sentido eros, sino en un sentido filial, ¿sí? O en un sentido ágape. No podemos sacar de contexto las estupideces que hoy se dicen, como que David y Jonathan eran amantes, porque el uno amaba tanto al otro, tanto como a sí mismo. ¡Qué estupidez! ¿Acaso solamente existe el amor eros, el amor sexual? Jonathan y David se amaban como un padre puede amar a su hijo, como un hermano puede amar a su otro hermano. ¿Acaso en eso tiene que estar involucrado un acto sexual? Porque hemos sobajado el amor a un acto sexual. Y ahora decimos que el amor es que dos hombres se amen y que en el sexo lo expresen. El amor más grande es el que Jesucristo nos mostró a nosotros, muriendo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ese es el amor puro y sin mancha, y en ese amor nos conocerán que somos sus discípulos. Siempre estaremos en contra de actos lascivos como el homosexualismo. Yo no puedo decir lo que la palabra de Dios no dice, porque muchas veces en las iglesias cristianas solemos decir, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No encuentro en ninguna parte ese versículo. Es una falacia. El que pecare, ese morirá. Eso dice. No dice su pecado morirá, dice la persona que pecare, esa morirá. Esa recibirá maldición. Tenemos que decir las cosas como son, porque la iglesia al permanecer callada ha permitido que esto se desarrolle. Esto comenzó, ¿sí? Esto comenzó hace como unos 200 años, cuando el machismo desenfrenado comenzó a vulnerar los derechos de la mujer. Derechos que han sido mancillados históricamente, por supuesto que han sido mancillados históricamente. No podemos decir lo contrario. Pero no podemos decir que también la mujer entonces siempre ha sido sobajada y nunca ha hecho nada. No. Jesucristo sin duda vino y revolucionó eso cuando comenzó a hablar de la mujer en otra forma y comenzó a decir, ya no existe hombre o mujer con respecto a la ley de Dios, diciendo, mira, estamos hablando mucho de que el hombre es un pecador, pero la mujer también. Estamos hablando mucho de las bendiciones que vendrán sobre el hombre, pero también vendrán sobre la mujer. Así que ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío. Estaba diciendo, en la igualdad ustedes son vistos ante Dios. Pero no quiere decir que ya no hay hombre o mujer, hombre biológico, mujer biológica. Sino estaba diciendo, son tratados en igualdad. Eso se rompió cuando el hombre se creyó superior. Tal vez sí, abogado por el mal entendimiento de la palabra, abogado por iglesias que comenzaron a aupar al hombre diciendo que el hombre era superior y que el hombre es el único que predica, el hombre es el único que manda a la iglesia y la mujer permanezca callada, sacando de contexto lo que el apóstol Pablo había enseñado con respecto a un orden, mas no a una superioridad que jamás debió existir. Esos hombres comenzaron a vivir de una manera desenfrenada, no en estos últimos 200 años, siempre lo habían hecho, pero digamos que las consecuencias las estamos viviendo ahora. Y que esos hombres comenzaron a abandonar los hogares.
Esos hombres comenzaron a embarazar mujeres y dejarlas por ahí y cosas por el estilo, ya un tiempo mucho más actual. ¿Quiénes han criado a la generación actual de muchachitos que vemos protestando a favor del homosexualismo, del aborto y de todo ese tipo de cosas, que principalmente son mujeres? ¿Sí? Mujeres y hombres que perdieron su identidad de varón y tienen un comportamiento, no necesariamente me refiero a afeminados, sino que perdieron su concepto y su papel de varón, aunque sigan siendo hombres, entre comillas, perdieron su concepto de varón. ¿Quién crió a esa generación? Mujeres solas. Mujeres que tuvieron que lucharlas solas, sí, es verdad. Hombres que abandonaron sus hogares y dejaron a mujeres criando a la siguiente generación. Ahora hablan de que el patriarcado es el culpable, de que el hombre es el culpable. Déjame decirte que compartamos la responsabilidad, porque quien crió a la generación actual son mujeres. Son las mujeres. No ha sido el patriarcado, sino que fue el matriarcado. El feminismo exacerbado existe porque las mujeres comenzaron a satanizar a todos los hombres. Yo soy un varón y reconozco que mi sexo ha hecho mucho daño a la humanidad por no vivir nuestra sexualidad como varones de forma responsable. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo no voy a asumir la culpabilidad de que hombres hayan sido infieles. Yo no voy a asumir la culpabilidad de que hombres hayan lastimado a sus esposas, a sus mujeres, las hayan golpeado, hayan abandonado a sus hijos, nunca hayan pagado una mensualidad. Yo no me voy a hacer cargo de eso, pero sí voy a reconocer que hay una responsabilidad en el hombre. Pero también voy a reconocer que así como hay grandiosas mujeres que sacaron adelante a sus hijos sin enfermarlos, también ha habido mujeres que han llevado a la desgracia que hoy estamos viviendo. Es una culpa compartida. No es culpa solamente del varón ni es culpa solamente de la mujer. Es culpa de la desintegración familiar. Y ahora queremos que eso no afecte, porque el artículo ni sé cuánto de la Constitución tiene que defender mi hogar. Cuando tú y yo tenemos que defender nuestro hogar. Déjame decirte que podemos, tener una consulta popular. Y yo creo que sin duda ganaría el hecho de volver a hacer el matrimonio de varón y mujer. Lo creo. Pero si esa misma consulta popular se hace en 10 años más, también creo que la perdemos porque la perdemos facilito. ¿Por qué? Porque hay una generación que está creciendo sin guía. Hay una generación que está creciendo sin el respaldo de las Escrituras y la palabra de Dios. La verdadera solución a esto no es una consulta popular o hacer leyes. La verdadera solución a esto es volvernos al Señor, honrar su palabra y cumplir sus preceptos. Pero esto, la humanidad dejó de hacerlo hace mucho tiempo. Hoy por hoy hablamos de una filosofía vieja. Hoy por hoy hablamos de un Dios creado en la imagen de alguien, cuando nosotros sabemos de que la misma creación nos muestra de que hay un creador. No podemos ser mentes tan pequeñas de querer explicar a alguien que ya decidió vivir en pecado, explicarle la grandiosidad, la majestad de Dios. No lo vamos a hacer repitiéndole Génesis una y otra vez. Nosotros nos vamos a convertir en luz cuando nosotros mismos seamos luz en nuestros hogares y en medio de la sociedad. No estoy a favor en absoluto del homosexualismo ni del matrimonio igualitario. No lo estoy, lo dejo claro. Pero esto no va a cambiar con leyes. Esto va a cambiar cuando realmente la iglesia comience a ser la iglesia.
Hace pocos días hubo una manifestación en esta ciudad que no me representa a mí. Y hablo por mí. No me representa a mí, porque realmente fue vergonzoso. Se hablaba de proteger la familia y yo no veía familias. Veía hombres que yo sé que son casados, solos. Veía mujeres que sé que son casadas, solas. Veía a hijos que sé que obviamente tienen padres, solos. ¿Dónde está la familia realmente que queremos defender? Si nosotros mismos no somos los constructores de esas familias. Ok, salgamos y manifestémonos. Yo no tengo problema contra eso. Pero una marcha no va a hacer un cambio medular en nuestras vidas. Lo que va a hacer un cambio medular en nuestras vidas y en la sociedad será volvernos y honrar a Dios, caminar en justicia, porque eso dice que el hombre justo, aunque esté en medio de todas estas cosas, no va a ser afectado. Noé estuvo 100 años construyendo una canoa en medio de una sociedad corrupta y dañada, podrida hasta la médula, pero no se dejó vencer. Y él y sus hijos, su esposa, sus nueras, salieron adelante. Entonces, cuando nosotros pensamos en este tipo de situaciones y de circunstancias, no le echemos la culpa a 5 personas, que sin duda, y lo creo, si algo me enfada de todo esto, es que pisotearon la Constitución. Eso nadie lo niega. Desde el aspecto legal me enfada. Desde el aspecto social, simplemente digo, tenemos la sociedad por la que la humanidad ha trabajado. Y en medio de esa humanidad yo no puedo hacerme responsable de lo que unos u otros hicieron, pero sí debo hacerme responsable de lo mío. Ahora quiero decirte que los pecados de nuestros antepasados, los pecados no se heredan. Las fallas que yo les comento de un patriarcado, de un machismo, de un feminismo, no se heredan genéticamente. Las maldiciones pueden pasar de una generación a otra, pero los pecados no, los pecados son aprendidos. No es que como yo tuve papá borracho, yo voy a ser borracho. No, tú aprendes a ser borracho viendo el ejemplo de ellos, pero no es que se te pasó, no es algo genético. No es que, mi papá es un adúltero, entonces yo estoy condenado a ser un adúltero. No. Voy a aprender de aquello. Pero a mí me gusta lo que acabamos de leer. Dice, y voy a volverme al versículo anterior, dice, pero supongamos que ese hijo, y dice, a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Decide. No es que la ley le impulsa ni nada, es que decide no hacer la maldad de su padre. La generación que tenemos hoy y que protesta a favor del aborto y que protesta a favor del matrimonio igualitario y que ya lo dijeron muy claramente, el siguiente paso son los niños trans. Entonces ahora, un niño todavía tiene que ver que el programa de televisión dice restringido para adultos o con la compañía de un adulto. No puede ver un programa de televisión. No puede jugar ciertos jueguitos que dice más de 14, más de 16, más de 18. No puede hacerlo. No puede coger un carro y salir porque tiene que tener mayoría de edad. Pero sí puede decidir sobre lo que le va a afectar el resto de su vida. Mutilarse el pene cortándoselo para ser una nena, 4 o 5 años, y si tú como padre te metes, tú eres juzgado, porque ahora ya no eres tú el responsable del niño, ahora es el Estado el responsable del niño. Déjame decirte que eso ya ha estado pasando. Ahora, si tú castigas a tus hijos,
Obviamente, de una forma incorrecta, yo estoy de acuerdo que te vayas a la cárcel y que si es necesario, te los quiten. Pero yo no he visto ese tipo de casos ocurriendo en hogares cristianos, donde la corrección es parte cotidiana. En mi casa, la corrección es una parte cotidiana. Y yo estoy seguro que ni Josué ni Matías jamás se les ha ocurrido llamar a decir, me voy a quejar para que vengan y te arresten y te digan que ¿por qué me corriges? No se les ha pasado siquiera por la cabeza. ¿Por qué? Porque su forma de haber sido criados y formados ha demostrado algo totalmente diferente. Entonces a eso me refiero. El ataque a la familia ha venido desde hace tiempos. Lo que ahora tenemos que hacer es realmente vivir como tenemos que vivir. ¿O acaso dentro de las iglesias, no solamente afuera en el mundo, sino que en las iglesias, acaso también no hay pecado? ¿Y qué estamos haciendo con respecto de eso? La palabra de Dios nos dijo y nos enseña, saquemos primero la viga de nuestro ojo para poder ayudar a sacar la paja del ojo ajeno. Tenemos que sacar primero el pecado de nuestra casa, de la iglesia, y ser luminarias, no gritando un versículo, sino mostrando con nuestras vidas transformadas y cambiadas, que sean deseables. Porque obviamente ahora los jóvenes no quieren casarse. ¿Por qué? Porque el ejemplo ha sido tan malo que no quiero casarme. ¿Para qué? Si un papel no me da ninguna garantía. Por supuesto que no. Pero no es un papel, es el concepto de matrimonio que debemos de tener. Tenemos que reconocer que hay un pecado que vive en nosotros y el apóstol Pablo así lo dice. Aunque en Cristo somos nuevas criaturas, el pecado sigue en nosotros y por eso tenemos que reconocerlo, crucificarlo y no permitir que nos controle. Romanos 6, 12 y 13 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Hoy por hoy, cuando decimos que hemos progresado, que somos mejores como sociedad, yo digo, ¿acaso no nos hemos circunscrito nada más a una parte de nuestro cuerpo pensando de que mis órganos sexuales son los que me gobiernan? Porque es eso. Lo que ellos dicen, y dicen ahora tenemos libertad porque ya no hay sexo, ahora es género. ¿Acaso no estás circunscripto nuevamente a eso? A solamente yo quiero tener mi satisfacción sexual, porque a eso se está dado todo. No está dado a una forma de vivir. Déjame decirte que un transexual a lo mejor podrá amamantar, porque las glándulas de los varones, si hormonalmente cambian, sí pueden secretar leche, pero nunca van a poder dar a luz. Y aunque a ese hombre vestido de mujer y que en su cédula dice mujer y todo dice mujer, la ciencia siempre dirá que es un hombre y sus funciones siempre serán de hombre. Yo hago una pregunta a estos entes LGTBI más Q y todas las letras que quieran ponerle. ¿Cómo vamos a cambiar la ciencia que se enseña en las escuelas cuando se aprenda de hombre y mujer? ¿Cómo vamos a poner a los trans? ¿Cuál va a ser la diferencia entre un trans y un hombre? ¿Que tiene amputado el pene? ¿Que le crecieron los senos de más? ¿Esa va a ser la diferencia? Es un absurdo. Es algo estúpido. Perdónenme la expresión. Yo no estoy hablando de religión, porque tampoco jamás ni he predicado ni defiendo la religión. Yo creo en la ciencia, soy un hombre de ciencia y soy un hijo de Dios. Y creo en mi Creador, porque toda la ciencia me demuestra de que hay un Creador.
Y ese Creador nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y eso puso un antes y un después. Es tiempo de que en nuestros hogares haya un antes y un después. Derribemos toda fortaleza mental que se levanta en nosotros. No dejemos que nada nos controle. Si ahora estamos diciendo que el homosexualismo está bien porque así han nacido, entonces yo también en algún tiempo podré comenzar a mirar de que alguien nació ladrón. ¿Y qué? ¿Le vas a decir que eso está mal? Nació ladrón. Si alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo nací adúltero y tienes que respetarme que yo soy un adúltero, ¿quién le puede decir que no? Así de absurdo es lo que nos están imponiendo hoy. Pero no le pidamos al mundo lo que no puede dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, iglesia, ¿qué tenemos nosotros para darle al mundo? Quiero terminar con esto. Segunda de Pedro 1, 5, 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es lo que tiene que vivir la iglesia. Ok, y si el mundo quiere vivir el amor, perfecto, pero añadámosle todo eso antes. Y en realidad veamos que el amor está comprendido en mucho más que un amor eros, en un amor sexual, sino que nuestro amor debe ser un amor ágape, que aunque sepamos de que están pasando estas situaciones y están deteriorando nuestra sociedad, aún así, sí, amamos la creación de Dios y vamos a predicarles el Evangelio y vamos a hablarles y vamos a mostrarles con nuestro testimonio. Pero también tenemos que ser claros: el que pecare, morirá. El que pecare, morirá. Yo puedo pertenecer a esta sociedad, pero yo no me hago cargo de la maldición a esta sociedad. Pero sí soy lumbrera en decirle que si continúan con este camino, pues eso es lo que va a venir. Les hablo y les advierto de las consecuencias. Tal vez no puedo cambiar lo que ya ha pasado, pero sí tengo que hablar de consecuencias. Pero con esto termino y ponte de pie, por favor. Voy a decir exactamente lo mismo que dijo Josué cuando el pueblo tuvo que tomar una decisión. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aún en medio de esto, yo y mi casa serviremos al Señor. Y me parece tan bien lo que ayer un varón decía aquí en la reunión de varones. Y decía, Josué no lo estaba diciendo como un anhelo, lo estaba diciendo con certeza, porque él sabía lo que había sembrado en sus hijos, lo que había sembrado en las siguientes generaciones. Si bien es cierto, los padres nos podemos equivocar, los hijos pueden perder el camino, pero la verdad es que cada uno tiene que hacerse responsable por cada uno. Impartamos la verdad de Dios, pero a la final, delante del trono de Dios, cada uno responderá por sus actos. No estemos pidiéndole al mundo que haga lo correcto, si antes nosotros no estamos haciendo lo correcto en nuestra casa.